Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ay, el Señor, qué hermoso de veras, mis hermanos, que para un servidor es tan impactante el venir ante ustedes y la previa preparación, porque el Señor trabaja con uno, trabaja de manera muy profunda con uno. Nos quiere limpios delante de Él, y es lo que hace. Y este tema en particular, aun cuando ya lo he estudiado, cada vez que vuelvo a Él hay novedades, como suele ocurrir en la palabra de nuestro Padre Eterno. Es una delicia estar abrevando en esta agua de vida que es la Torá. La vida es Torá, sí. Y bueno, pues el tema de la oración es un tema fundamental, ya lo he comentado con ustedes. Y en este mundo turbulento, en este mundo posmoderno, o más allá de la posmodernidad, es un contexto en el cual la oración se ve en predicamento. ¿Por qué? Porque en general, del mundo, ¿qué podemos esperar? Del mundo solamente el dirigir la vida con criterios contrarios a los que nuestro Padre Eterno nos pide en su Escritura, sean el regir de nuestra vida. Pero lo lamentable es que el creyente todavía no termina de salir de el mundo, aun cuando ha recibido a Yeshua en su corazón, le ha permitido gobernar su vida. Aun con eso, pues simplemente no termina por bajar en un aspecto tan importante como es el tema de la oración. Y además de otros aspectos, el tema de la emuná, que hay, en mi parecer, la explicación está en el énfasis que se le da dentro del cristianismo al concepto de fe griego, el concepto del cual habla el Rav Shaulo, lo define el Rav Shaulo, ¿sí? Sin entender realmente la fe de Mashiach, aún siendo la figura griega de Jesús, se deja ver una fe que no es necesariamente la que está expresada en el concepto que nos da el Rav Shaulo, ¿sí? Un concepto que es válido, por supuesto que sí, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero te lo he dicho y yo te lo vuelvo a decir, está incompleto, está descontextualizado del ser de Mashiach, incluso del propio Rav Shaulo. Yo entiendo que por cuestiones de querer cumplir con su encomienda de ir al gentil a predicar, a enseñar el evangelio de Mashiach, pues se tuvo que buscar la manera de utilizar palabras dentro del idioma que pudieran dar cuenta de lo que realmente
se quería decir que es muy difícil poder expresar en el idioma hebreo en otros idiomas. Se tiene que utilizar recursos descriptivos y no términos solamente, vaya. Entonces, ahí está una complicación bastante importante. Y creo dando ese beneficio, pues fue lo que se intentó. Sin embargo, en el cristianismo moderno se le da más énfasis a los señalamientos del Nuevo Testamento. E insisto, no porque estén equivocados, No estoy sugiriendo eso. Aunque hay algunos errores, definitivamente. Pero ello en detrimento del corazón de Mashiach, un corazón judío, un corazón con Torah, ¿sí? Y además, en términos de hecho, cuando el sustento de no pocas denominaciones cristianas es la gracia, ¿sí? Y en un sentido, a mi parecer, también equivocado de la gracia, porque hablan de que ya no se está bajo la Torah, cuando la Torah está señalada en Apocalipsis mismo como una condición necesaria en la vida del creyente para poder estar ante el Eterno y ante Mashiach. Pero son cuestiones que doctrinalmente algo ha ocurrido, pero se requiere replantearlo, y eso por lo que estás aquí también, mi hermano, mi hermana. Estás viniendo a abrevar en Torah, en la instrucción del Eterno, ¿sí? Para que vivas bien y para que te vaya bien. Ese es el sentido práctico de Torah, ¿sí? Ese es el sentido práctico de Torah, y la creación del Eterno, ¿sí? Incluido el mundo, son un instrumento para el aprendizaje de Torah. La creación tiene ese sentido de ayudarnos a aprender Torah, ¿sí? Y la Torah es vivencia plena. La Torah es vida, es vivir. No es una cuestión estrictamente intelectual o únicamente intelectual. Tiene que entrar por nuestro oído, y ahí el concepto que maneja el Rab Shaul también, de que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Eterno, es correcto, vaya así. En la medida que nosotros vamos abrevando, oyendo, pues nuestra emuná se inflama, vaya, nuestra emuná crece, vaya así. Y bien, con este breve encuadre, pues damos la entrada al tema que hoy nos ocupa. La preparación es para 2 temas seguidos, pero el Eterno es el que dispone. Él es el que utiliza a su siervo para decir las cosas como Él quiere, en el ritmo que Él quiere, al tiempo que Él quiere, en fin. Solamente es cuestión de dejarse llevar para que Él haga conforme su voluntad. Y bueno, me presento. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Ama Ministerios, congregación judío mesiánica y nazarena, que está ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y desde aquí, de esta localidad tamaulipeca, transmitiendo para todo el mundo. Y un saludo para todos los hermanos de Ama Ministerios aquí en la localidad, para Ama Ministerios Zumpango, ¿sí? Y para Ama Ministerios que está ubicuos en otras latitudes del orbe: Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Colombia, en fin, todos aquellos que hoy tomaron la decisión de ser miembros de Ama Ministerios, aun cuando están a la distancia. Bendito el Eterno, que hoy ha puesto a disposición de Ama Ministerios estos medios para poder efectuar la tarea que Él ha asignado a todos aquellos que somos parte de Ama Ministerios, ¿sí? Y bueno, pues
comenzamos con este tema tan importante de la oración, y les decía y les reitero para que vean pues la importancia de todo este tema. Estamos cerrándolo, ya estamos en los últimos temas. Es un tema general que se llama la oración, y este tema se fue desbaratando en temas específicos, y esos temas específicos en temas particulares, ¿sí? Y hoy estamos en el tema específico 16, ¿sí? Y vamos a tratar al menos un tema específico que se llama lo que sucede en la montaña determina el resultado de tu guerra. Y bueno, para un poco recuperar de manera muy rápida lo que hemos visto en este tema particular, manos a la obra con tu oración, en este tema específico, perdón, manos a la obra con tu oración, aquí vimos como antecedente a esto tres temas concretos, tres temas particulares. Y uno es entender que para poder ejercer nuestra oración, es decir, manos a la obra con nuestra oración, hay que entender que todos son nuestros prójimos. Todo aquel que está alrededor tuyo, aquel que de manera fugaz se relaciona contigo, aquel que de manera regular también se relaciona contigo, aquel que de manera continua está en relación contigo, aquel prójimo que duerme a tu lado, en fin, ¿sí? Todos ellos son nuestros prójimos, y esto es fundamental entenderlo, porque una parte que vimos, de hecho son el tema 14 y 15, se dedicaron a la intercesión, y es precisamente anularnos nosotros para pedir por el prójimo, ¿sí? Así como lo hizo Abraham en algún momento por aquel rey malvado que secuestró a su esposa Saga, y bueno, por ello recibió una reprimenda de parte del Eterno. El otro tema particular es que mediante la oración expresas tu emuná. Aquí es precisamente cómo entender cómo cuando uno va motivado por nuestra emuná, la fe plena, la fe completa, la fe que predicaba Mashiach, vaya, es la que te incentiva, la que te hace ir a la oración, ¿sí? Porque logras entender muchas cuestiones, ¿sí?, que te dicen que todo es voluntad del Eterno. Aquello que nos es muy grato, una bendición, por supuesto que es sumamente grata, ¿sí? Pero también aquello que de repente nos conflictúa, nos aflige, nos mete en predicamentos, vaya así. Bueno, eso también es voluntad del Eterno. Y hay una bondad detrás de ello, hay amor detrás de ello, y hay amor expresado en forma de misericordia, ¿sí? En fin, o sea, de eso hablan. Porque entonces entendemos y vamos, aunque te voy a decir, no es fácil entenderlo, no es eso que te estoy diciendo. Para un servidor me llevó un buen tiempo entenderlo y asumirlo. O sea, una cosa es que lo entiendas intelectualmente y otra es que lo asumas como un componente fundamental de tu vida. ¿Sí? Pasa algún buen tiempo y dependiendo de tu disposición, es como el Eterno te hace llegar con lentitud, con tardanza o con prontitud a esa comprensión. Pero es fundamental que entiendas que cuando tú vas a la oración, lo que estás haciendo es diciéndole al Eterno, sí, tengo mi emuná puesta en ti, te creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo en tu voluntad, etc. Es lo que le estás diciendo, tengo plena confianza en ti, es lo que les estás diciendo, ¿sí? Y veamos otro tema particular, mediante la oración expresas el amor de Dios.
O sea, es una manera en que tú amorosamente le vas y le dices, estoy aquí porque te amo, Padre eterno. De no ser así, no estuviera yo aquí. Sí. Y vengo también, pues, a pedir por las promesas que están en tu escritura y que son para mí, esas promesas que tú me das potencialmente como bendición, que pones delante de mí. Entonces, es a través de la oración que tú expresas tu emuná y el amor para con el Eterno. ¿Sí? Estos tres aspectos son fundamentales, mi hermano, para que tú vayas con certidumbre a ejercer tu oración y para que vayas a ejercer ese poder que Mashiach invistió en ti, esa autoridad que puso en ti y el poder que por el Espíritu de Elohim también fue impuesto en ti. ¿Sí? Y ahora vamos a ver este tema, primer tema, que se llama lo que sucede en la montaña determina el resultado de tu guerra, de tu contienda, de tu lucha, de esa belicosidad que ejerces en contra de aquel que quiere arrebatarte tus bendiciones, ¿sí? Pero no lo hace por cuenta propia. Eso también es importante entenderlo, ¿sí? Es importante porque se le echa la culpa al Satán, al adversario, al acusador. Esa es la doctrina general que al menos yo escuché en varias de las congregaciones, pero ahora entiendo que no es así. No se ha logrado entender un componente fundamental del ser del creyente y tiene que ver con las puertas abiertas o cerradas. Cuando tú tienes cerradas tus puertas es porque estás en obediencia y no hay manera que entre el Satán a tu vida a afectarte. El Satán va a andar ahí, como dice la Escritura, como dice el Mashiach, como un león rugiente alrededor tuyo, pero no puede hacerte nada. No tiene la autorización para hacerlo. Pero en cambio, si tú tienes puertas abiertas, simplemente lo que hace el acusador es ir ante el trono de gloria y pedir el derecho legal sobre ti. Y esa es la manera que hace con nosotros el Satán cuando abrimos las puertas. Utiliza un recurso fabuloso que le ha servido muchísimo: la tentación. Tienes el ejemplo de David, sucumbió ante la tentación. Tienes el ejemplo de Salomón, que también sucumbió ante la tentación, y así podemos ir nombrando varios ejemplos de ello. Eso es lo que hace el Satán. Entonces necesitamos entender que no todo es culpa del Satán, ¿sí? Que en ello tenemos que ver nosotros, y muchas cosas ni siquiera provienen del Satán mismo, ¿no? Son cuestiones que nosotros mismos provocamos con nuestros rasgos de carácter, con nuestras inclinaciones, ¿sí? Que tienden al mal, ¿sí? Y entiéndase mal todo aquello que va en contra de la voluntad del Eterno, ¿sí? Entonces, esto es de suma importancia entenderlo, y eso determina también tu oración, ¿sí? Ya te decía al inicio de toda esta serie de temáticas, incluso fuera de la oración, desde el primer tema, la batalla del creyente, que fue el primer tema. Ahí te decía yo precisamente cómo hay dos escenarios de batalla, ¿sí? La batalla interna contra nosotros mismos para tratar de someter a esta carnalidad, vaya, que es propia del ser humano. Y esta carnalidad que es fomentada, propiciada, favorecida, acentuada por la cultura que hay alrededor nuestro de manera amplia, a lo que le llamamos mundo, vaya, ¿sí? La fomenta el mundo. Y su historia se remonta precisamente, ya también lo hemos comentado, a los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos
abrieron el concepto filosófico de hedonismo, ¿sí? Y si tú te fijas, la vida en el mundo está asignada por el hedonismo, es decir, la búsqueda de sentirse bien, la búsqueda del placer, la búsqueda de las cosas fáciles. Y entonces se hace esa búsqueda en contra de la voluntad del Eterno. Y es todo ello derivado en situaciones perniciosas, feas, lo pueden ver. El mismo Rav Shaul nos lo advirtió en Timoteo, en el libro de Timoteo. Ahí nos advirtió que tuviéramos cuidado con el hombre de los últimos tiempos, porque a lo bueno le iba a llamar malo, y a lo malo le iba a llamar bueno. Un ejemplo de ellos es el aborto. El aborto es un asesinato, es un homicidio. Sin embargo, las leyes actualmente permiten ese tipo de homicidio. ¿Sí? Entonces es algo de suma delicadeza, ¿sí? Igualmente, la conformación del matrimonio que el Eterno estableció en su escritura va en decadencia, ¿sí? Y viene una composición del matrimonio que va en contra de ello, y sin embargo también ya se ha establecido, se ha legalizado, entonces es bueno, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión que el Rav Shaul déjame le pongo ese término, nos profetizaba, ¿sí? Y ahí está escrito, no es algo que venga de mi cuenta, tú lo puedes leer en la segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, ahí, si mal no recuerdo, ahí está, ¿sí? Pero bueno, ese es el mundo en el cual estamos viviendo, y ese es el mundo que signa nuestra relación con el Eterno, y recordemos que la única manera de establecer la relación con el Eterno es en la intimidad de la oración, ¿sí? Aun cuando estés en tu coche y vayas manejando y tú vas en conversación con Él, estás en oración. Cerraste la puerta tras de ti, metafóricamente, es decir, te cerraste los oídos, vas manejando, sí, pero tu atención está puesta más en el Eterno. O bien cuando realmente cierras la puerta tras de ti y entras a tu habitación o a tu cuarto de guerra y entras a la intimidad con Él. Pero es en la oración donde se fomenta la relación con el Eterno, donde se establece la relación con el Eterno, donde uno hace reverberar, hace burbujear la fe, donde uno ejerce el poder, ¿sí? Y mediante la oración se ejerce el poder, vaya, ¿sí? Entonces, esto es fundamental que lo tengas en cuenta, sobre todo para este primer tema. Mira, entrando ya al tema en sí, dimos entrada a este tema específico, manos a la obra con tu oración, con un pasaje que se encuentra en Éxodo 17, 8, 13. Y me parece importante que lo retomemos para entender todo el cierre de esta enseñanza. Dice: entonces Amalek vino y atacó a Israel en Refidim. Moshe dijo a Yehoshua, a Josué: escoge varones para nosotros y sal, combate a Amalek. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Así, pues, Yehoshua hizo tal como Moshe le había dicho para hacerle la guerra a Amalek. Y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la montaña, a la cima de la colina. Y sucedió que cuando Moshe elevaba su mano, Israel dominaba. Pero cuando dejaba caer su mano, Amalek dominaba. Las manos de Moshe se volvieron pesadas, así que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado, y estuvo con sus manos en emuná, en firmeza, hasta la puesta del sol. Y Yehoshua debilitó a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Mira, el Eterno, nuestro Dios, nos deja ver historias, pero detrás de cada historia hay una instrucción. Y eso es la Torá, precisamente, por eso es Torá, porque te da instrucción para que tú ejerzas esa instrucción y entonces tu situación de vida sea buena, tu situación que estés bien, que vivas bien, que te vaya bien. Recuerda que ese es el sentido de la instrucción. En hebreo, instrucción sería Torah, ¿sí? Entonces, es importante aquí entender que lo que sucede en este pasaje, en lo alto, en el lugar alto, en esa montaña, en esa colina, ¿sí? A la que subieron, por supuesto, Moshe, Aarón y Hur, determina lo que ocurre en el campo de batalla. ¿Cómo? Bueno, lo vas a entender. Vas a entender por qué es importante lo que ocurre ahí y cómo determina lo que ocurre físicamente en el campo de batalla, que finalmente fue la victoria sobre Amalek, ¿sí? Entonces, no es Yehoshua y el ejército que le acompañaba los que logran la victoria, fíjate. Ante los ojos físicos, carnales, dirías, es que sí, Yehoshua ganó, pero no es así. En la Torah, en nuestra creencia, en nuestra emuná, las cosas no son así. No son a la manera griega. Porque la manera griega te habla de las filosofías existencialistas, de las filosofías racionalistas, etcétera, materialistas, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Es decir, abocado a lo que se puede percibir, sentir a través de nuestros sentidos físicos. Y eso es lo válido, ¿sí? Pero en el terreno de la Escritura, en el terreno del Eterno, las cosas no son de esa forma, ¿sí? Espero irme haciendo entender, ¿sí? Si no tienes dudas, escribe ahorita que está la transmisión, de ser posible te contesto en este momento. Si no es así, bueno, verás publicado en el mismo muro de Facebook, se queda esta transmisión, ahí puedes escribir también cuando se publique en el canal de YouTube de Java Ministerios, ¿sí? O puedes escribirnos a nuestros correos. Uno, el de nuestra congregación, que es Java Ministerios, Java con H-A-V-A, Java Ministerios, todo con minúsculas, @gmail.com, ¿sí? O bien al del programa, que es todo con minúsculas, Java Ministerios, la fe del creyente, con puntos intermedios entre cada palabra, @gmail.com, ¿sí? Bien, así que ahí tienes cómo comunicarte con nosotros, si hay inquietud, si algo te da cosquillas, algo te llama la atención, ¿sí? Entonces aquí lo que podemos ver es que decir lo que hace Moshe en las alturas, ¿sí? Es lo que determina la victoria. Moisés, le da a Josué, una instrucción. Le dice, ve y agarra hombres de guerra, toma hombres de guerra, hombres de batalla. Levanta las espadas y ve a luchar contra Amalek y su ejército. Y Josué lo hace y va al campo de batalla, a la lucha cuerpo a cuerpo con el ejército enemigo. Y Moshe va al lugar alto. Y aquí es determinante que tú leas de trasfondo. En el mismo pasaje ahora de Éxodo, vamos a Éxodo 17:11 específicamente. Y sucedió que cuando Moshe elevaba su mano, bueno, porque tenían la vara, ¿sí? Elevaba su mano, ¿sí? Israel dominaba. Pero cuando dejaba caer su mano,
Amalek dominaba. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? O sea, físicamente es increíble, ¿eh? Es increíble que una mano, bueno, ¿qué tiene que ver una mano levantada de Moshe y determine la batalla? ¿Qué tiene que ver que la baja y el contrario empieza a ganar? Desde ahí se torna increíble y tienes que entrar a la lectura espiritual del pasaje, ¿sí? Y eso es lo que tiene la palabra del Eterno, la Torah, eso es lo que tiene. El mismo Evangelio también lo tiene, ¿sí? Las mismas enseñanzas de Rav Shaul que se han mal entendido y han signado equivocadamente la vida congregacional de no pocas congregaciones, vaya, ¿sí? Porque no se ha entendido el sentido judío que tiene cada una de esas enseñanzas. Hay que recordar, tenemos como Dios al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Tenemos como Salvador a un judío, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y todos los discípulos que aparecen en el Nuevo Testamento, todos los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento, también son judíos, ¿sí? Pero están escritos por griegos. Ese es el problema, ¿sí? Ahí es donde está parte de el conflicto que, pues bueno, pues nos tiene metidos en problemas muy, muy serios en términos de la vida de creyentes, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, que vayas quitándote todo eso, de esas doctrinas que te enseñaron y que están equivocadas. Lo que hacía Moshe aquí es pelear la batalla en lo alto. En una mano el bastón y la otra elevada al cielo. Parecería un juego. Parecería que es solo cuestión de levantar las manos. Pero ¿sabes qué? Lo que está haciendo Moshe, sí, es orar por Yehoshua, por Josué. Y mientras él oraba al Padre a favor de Yehoshua, Israel ganaba. Pero cuando Moshe se cansaba, se agotaba de tener su mano arriba, ¿sí? O sus manos agarradas del bastón, ¿sí? Las bajaba. Y entonces el enemigo empezaba a recuperar terreno. Mano levantada y el bastón en otra mano. Autoridad, ¿sí? Autoridad en la oración. El bastón significa autoridad, ¿sí? Y la mano levantada hacia el Eterno, símbolo de oración o símbolo de alabanza, ¿sí? Ahora, te pregunto, ¿hay alguna conexión, visto de manera metafórica, en esta historia con tu vida? Llévala ahora a tu vida. ¿Qué nos muestra este pasaje? Ojo, esta pregunta es fundamental para que tú puedas ir haciendo los amarres pertinentes de comprensión. Y entonces vayas a la oración con certidumbre. Si tú levantas las manos en oración por cada circunstancia de tu vida, ojo, Elohim, nuestro Padre Eterno, va a obrar, y lo que haces tú es permitirle obrar a Elohim en tu vida. Así como Moshe, ¿sí? Pero si bajas tus manos, es decir, dejas de orar, dejas de ejercer la autoridad con la cual también fuiste investido por Mashiach, lo que hace el Eterno simplemente es quedarse quieto y deja de orar. ¿Ves la conexión? ¿Ves la instrucción que está detrás de este pasaje? De un pasaje que en la lógica física no es fácil, en la lógica natural no es fácil aceptarlo. Aquí tiene la lectura espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que hay de fondo? Que hay que persistir. Y hay que persistir porque es la manera en que Elohim empieza a moverse en nuestras vidas. Mientras te mantengas orando, mi hermano, mi hermana, Elohim va a estar obrando. Pero si bajas tus manos, Elohim deja de obrar.
Y es necesario que como verdadero discípulo de Mashiach estés consciente que la solución a tus problemas está en la oración. Y ello te pone entonces en la necesidad de orar más. Ser persistente, ser constante, ser perseverante, ser terco, etc. O sea, mantener tus manos arriba, así como Moshe lo hizo. Entonces lo que pase con tus manos, con tu oración, determinará la victoria en cada área de tu vida. Recuerda, cuando levantamos las manos, se expresa amor, se expresa emuná y se expresa la humildad que Elohim requiere de ti. Él trabajará a tu favor y dará la mejor solución, pero no es cuando nosotros queramos. En ocasiones nos concede muy rápida, en ocasiones no. ¿Por qué? Porque es en su tiempo y en su forma. Por ello, y aquí lo vimos en todas estas enseñanzas, que hay que pedir conforme conviene, y ahí es donde el Espíritu de Elohim nos ayuda a pedir conforme conviene. Es decir, la forma correcta, la forma en que el Eterno quiere que se le pida, ¿sí? Con gemidos indecibles, etcétera, etcétera, y así. Pero es la manera en que Él nos asiste, porque esa es una de las tareas que nuestro Maestro, nuestro Mashiach, señaló que iba. Y el pedir conforme conviene es pedir conforme a la voluntad de Elohim, y Él oirá. Recuerda que el hacer justicia, y no me estoy refiriendo a la justicia humana, en lo absoluto, sino entendiendo por justicia la voluntad del Eterno convertida en acto cada día de nuestra vida, nos hace meritorios de ser escuchados en nuestras oraciones. Sí. Lo dice la misma Escritura y está escrito. El oído del Eterno está atento a ellas. ¿Sí? Por el ejercicio de justicia, de rectitud que hacemos en nuestra vida. Mas su atención se desvía de aquel que hace maldad. Es decir, aquel que actúa en contra de la justicia del Eterno. Es decir, la voluntad de nuestro Padre Eterno. ¿Lo crees? Es una pregunta fundamental también esta, Ya te hice una que también es importantísima. Ahora te hago otra. ¿Lo crees? Si es así, y actúas en consecuencia, y no es, mira, de hecho es tan constante en las enseñanzas de no pocas congregaciones, vaya. Yo todo lo opuesto, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no es que no sea verdad, no, es verdad, pero hay condiciones para ello. Ya te estoy hablando de ellas, ¿sí? Y esa parte no la enseñan con intensidad, con acuciosidad, con puntillosos, vaya, para que entiendas claramente esto que te estoy diciendo, ¿sí? El mismo Mashiach nos lo advierte. Si puedes creer, fíjate cómo lo plantea. Si puedes, si tienes la capacidad, si te es posible creer, y es cuando te dice, al que cree, todo le es posible. Ahora, no es a la manera del mundo, no es la creencia a la manera del mundo. Porque a la manera del mundo es, sí creo yo, creo en Jesús. Sí creo en Dios. Porque cuando tú dices eso realmente, tiene que haber un soporte, tiene que haber testimonio, tiene que haber evidencia en tu actuar cotidiano de que así es. ¿Y cuál es ese soporte, ese testimonio? La justicia en acto. La justicia del Eterno en tu situación de vida, en cada acto. Es decir, la voluntad del Eterno expresándose en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de caminar en este mundo, hacia donde te guían tus pasos, en tus obras, etcétera, ¿sí? Y entonces es cuando
esas obras que tú haces, dejan ver la fe de la cual habla el apóstol Santiago. ¿Sí? Entonces, date cuenta de todo esto, porque eso es fundamental. ¿Sí? Y la oración en ello es de suma importancia. Entonces, la oración, tus manos arriba, en alto, harán lo que tú percibes como imposible. Porque nuestro Elohim, nuestro Dios, lo hace posible. En ti está que tomes la decisión. En Moshe tienes un ejemplo. Déjame te digo otra cosa. Cuando habla de la colina, cuando habla de la montaña, habla de un lugar alto. Tú vas a decir, bueno, me tengo que ir a la sierra, aquí enfrente de Ciudad Victoria hay una montaña de muy buena altura. De hecho, alrededor hay algunas más. En la ciudad hay algunas colinas. Dices, me tengo que ir ahí. No se descarta que lo hagas. Pero cuando se habla de altura, de lugares altos, se refiere metafóricamente a la oración. La oración es el lugar alto donde uno sube para estar más cerca del Eterno, porque en la oración uno se eleva espiritualmente hacia Él. Es la manera en que uno se acerca a Él, ¿sí? Por eso es un lugar alto. Por eso es determinante que tú enfrentes la buena batalla de la emuná, no solo de la fe, no solo esto de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no, es la emuná. La emuná. Recuerda conviene, yo creo que te habla un poquito de esto para que lo entiendas, sobre todo tú, mi hermana que te conectas quizás por primera vez. Veo aquí a Tere Larrabaquío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tere? Un saludo hasta el Puerto Jaibo, hasta Tampico. Qué gusto verte conectada, en verdad. Qué bueno que estés aquí, qué bueno que escuches esto. No has venido nada más porque se te ocurrió, ¿eh? El Eterno puso en ti. Quizás aleatoriamente, quizás no tenías la intención de buscar esta transmisión, sin embargo, la hallaste. Y eso es lo que te estoy hablando aquí, es emuná. Y ahorita te lo voy a explicar. Un saludo a mi hermano Héctor, Adri Castillo, Rosy Lugo, mi hermanita, un saludo nuevamente hasta Sotolamarina, sí, y bueno, a todos aquellos hermanitos que si bien no han hecho algún comentario en la transmisión, un gusto saludarles, sí, aun cuando estén anónimos, no importa, un gusto saludarles, qué bueno que están aquí, pues para seguir edificándonos como creyentes, y estas enseñanzas tienen una perspectiva de edificación muy importante, ¿sí? Y bueno, regreso a esto de la emuná. Si ya lo he tocado en otros puntos y lo voy a tocar con más profundidad y más amplitud en el siguiente tema para los próximos meses, si el Eterno no dispone de otra cosa. Sí, aquí la emuná, recuerda que tiene que ver con que todo lo que ocurre en tu vida, todo, por eso Tere te decía que no fue fortuito el que tú vinieras a esta transmisión, todo es porque el Eterno así lo determina. Entonces es su voluntad, ¿sí? Y su voluntad se cumple de dos maneras. Una, cuando te bendice, que es lo que Él quiere. Él te lo dice en su escritura. Es que yo quiero bendecirte y por eso te entrego
estas palabras para que tú las pongas, primero las escuches, las guardes en tu corazón, y ahí en el corazón entonces sean motivo, es decir, te muevan a actuar en consecuencia. Un motivo es moción, movimiento, vaya así. Entonces el motivo implica animarte a que te muevas con eso que tienes en tu corazón, ¿sí? Y dice, es que estas te las doy para que tú recibas bendición. Y te vuelvo a reiterar, Deuteronomio 28, ¿sí? Del 1 al 14, ahí vas a encontrar eso que te estoy diciendo. Y te da un listado de bendiciones por escuchar su palabra, por guardar su palabra, por obedecer su palabra, ¿sí? Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él anhela para con su más preciada creación, el ser humano. Para con lo más querido por Él, sus hijos que apreciaron el sacrificio de Yeshua, que apreciaron su sangre que fue derramada en la cruz. Y con base en ese aprecio, entonces, han decidido transicionar. Es decir, pasar de un estado de precariedad espiritual a un estado de riqueza espiritual y en consecuencia también en riqueza de distinta índole. Aunque la riqueza también lo puedes hacer con tus manos. Pero hay una diferencia, que la riqueza que haces con tus manos no pocas veces te mete en problemas, ¿sí? Mientras que la riqueza que proviene por la emuná en el Eterno no añade tristeza. Así dice la Escritura, ¿sí? Y bueno, la otra manera en que se cumple la voluntad del Eterno es cuando permite la aflicción. Cuando le da el derecho legal al Satán para venir a tu vida y afectarte. ¿Por qué? Porque fue y pidió ese derecho legal. Porque metiste la pata. Porque desobedeciste. Porque te rebelaste, porque transgrediste la voluntad del Eterno. Y ahí mismo en ese capítulo 28 de Deuteronomio, pero del versículo 15 hasta el último, te detalla, y vaya que detalla mucho más, la consecuencia de no aceptar su oferta, de escuchar sus palabras, guardarlas y obedecerlas, ¿sí? Y lo hace, insisto, con tanto detalle. Entonces, el Eterno, en su justicia, pone delante de ti, lo mismo dice la Escritura, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿sí? Y te dice, yo te recomiendo, ¿sí? Yo te insto a que optes por la bendición, a que optes por la vida. Sin embargo, en tu libre albedrío, puedes decidir por lo otro, pero queda entendido que si lo haces, entonces te va a ocurrir esto. Entonces el Eterno no castiga. El Eterno permite en su justicia que venga eso que Él mismo señaló como consecuencia por el no aceptar su oferta. Te digo, tú puedes hacer vida en tus propias fuerzas. ¿Cuánto ser humano que ha estado en esta tierra lo hizo de esa manera? Sí, pero en ello hubo tristeza, aflicción. Si hubo bonanza financiera, pues problemas a la hora de disfrutar de ese dinero. Quizás no se disfrutó porque había codicia, avaricia, y entonces en la promesa vacía que hace tanto uno como la otra, la codicia y la avaricia, nunca se pudo disfrutar de ese dinero que con esfuerzo permitido por el Eterno se ganó, ¿sí? Y eso es precisamente lo que no ocurre cuando tú optas por permitir que el Eterno obre y traiga a ti esa bendición que trae shalom consigo, que trae la capacidad alta de disfrute. Y lo que es aún más,
en un servicio a Él, porque todo lo que tú recibes es para conocerle y para servirle, ¿sí? Para conocerle, para conocer su instrucción y servirle, de manera tal que tú también ayudes a otros a conocerle y a servirle. Y entonces es donde aparecen los ministerios, ¿sí? Es decir, una forma de servicio ante el Eterno para con tu prójimo, ¿sí? Entonces, ahí está puesta el término de emuná, el concepto de emuná, ¿sí? Sí. Es justamente el que la voluntad del Eterno se cumple cuando te bendice, pero también cuando te aflige. Ahora, cuando te aflige, ya te lo he dicho, tiene un significado muy importante y bueno. El Rav Shaul nos dice que la voluntad del Eterno es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y nos dice también que todo lo que ocurre al creyente obra para bien. Date cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, y dice todo. Y eso que está expresado allí es emuná. Es de trasfondo está el concepto de emuná, ¿sí? Entonces, es algo bueno la aflicción. ¿Por qué? Dices, bueno, ¿por qué Lucino está loco? ¿Qué tiene? ¿Sí? No, mi hermano, porque mira, imagínate nada más, si por una transgresión el Eterno te aplicara su justicia, ¿qué crees que pasaría? Cuando hay transgresiones que merecen muerte, por ejemplo, y sin embargo, no lo hacen. Y menos ahora que Mashiach está sentado a la derecha del Eterno, abogando por ti, por mí y por todos, ¿sí? Esperando que incluso aquel que no lo tiene a Él todavía en su vida, pues vaya y opte. O el que ya es creyente, pues que se vaya realmente, que anule por completo su voluntad, y entonces la voluntad del Eterno sea la que prime, la que signe, la que ocurra en la vida de ese creyente. Eso es lo que quiere Mashiach, ¿sí? Entonces ahí lo que hay es una oportunidad de retorno al Creador, ¿sí? Y ahí es donde aparece un regalo maravilloso que nos hizo el Eterno, el arrepentimiento, ¿sí? Que en realidad en términos hebreos quiere decir teshuvah, ¿sí? Quiere decir teshuvah, o sea, y teshuvah quiere decir retorno al Creador por la vía de la corrección. ¿Qué corregimos? Nuestras vidas, ¿sí? O sea, nuestras vidas son las que tenemos que corregirlas. Mira, el pasado ya no se puede corregir, o sea, ya lo que ocurrió, vaya así. Pero sí podemos arreglar las consecuencias de nuestros actos pasados que trajeron juicios a tu vida y que se muestran en forma de aflicción, en forma de una oportunidad para corregir eso, y entonces el alejamiento en el que te encuentras se reduzca conforme tú lo quieras. Es una decisión. La aflicción implica sufrimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuánto te quieres tardar en el sufrimiento? Es decisión tuya. El Eterno dispone, ¿sí? Consultando a su corte celestial, porque además es un juicio que ocurre en el cielo, ¿sí? ¿Cómo se te va a afligir? Y ya te decía el ejemplo de Acab, cuando en el juicio en el cielo para con él. También terco, no quería entender de que no fuera la batalla y él quería ir como quiera. Y entonces la corte celestial en pleno, con el juez presidiendo, pregunta: ¿quién hará caer a Acab? Y se dirimió ahí la situación entre unos y otros, vaya así, hasta que sale un espíritu, ¿sí? Y dice: ya lo hará caer. Y dice: ¿cómo lo harás caer? Le pondré espíritu de mentira en sus profetas, los profetas de Acab, no los profetas del Eterno, ¿sí? Ve ahí la historia para que entienda lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Lo trato de explicar así muy rápido, porque el tiempo, ya se nos fue casi. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ok, adelante, le dice el Eterno, ve, ¿y sabes qué? Tendrás éxito. Ojo con esto, porque
Esa es una metáfora de los juicios que hay para con nosotros ahí en la corte celestial. Pero también el Eterno nos regala Teshuvá. ¿Por qué? Porque si hacemos juicio aquí en la tierra, entonces ese juicio celestial no ocurre. ¿Sí? No ocurre en el cielo. Por tanto, ¿por qué? ¿Cómo te enjuicias? Yendo delante del Eterno a hacer Teshuvá. Diciéndole, Señor, me equivoqué. La regué. Metí la pata. Perdóname. Perdóname, Abba. Y ahora voy a hacer lo que tú dices en tu escritura. Lo que Mashiach me dijo cuando señaló que dejara mi ofrenda en el altar y fuera a ponerme a cuentas con mi hermano. Porque no sé qué llama el alguacil. Y el alguacil venga y me meta a la cárcel y yo no salga de ahí hasta que pague la última moneda, el último cuadrante. ¿Y sabes quién es el alguacil? Aquel que te acusa. El Satán. ¿Sí? Entonces tienes que entender esto, porque esto es fundamental a la hora que tú pongas manos a la obra con tu oración. Por eso el Eterno quiere que me detenga a decirte todo esto que te estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, lo que hay detrás de ese sufrimiento, por supuesto que no es su justicia. ¿Dónde estaríamos si nos aplica su justicia? Lo que hay es una justa misericordia. El amor del Eterno y su justicia están expresadas en esa aflicción, que no te llevan al juicio pleno, sino te dan la oportunidad de corregir para retornar a Él. Entonces es la dosis justa de sufrimiento para que tú digas, no más, ya no quiero más. Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en Javá 26 te está diciendo qué tienes que hacer, porque eso es lo que dice el Eterno que hagas en su escritura. ¿Sí? ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Sí? Entonces todo esto es determinante para el momento en que tú entres a la oración. ¿Sí? Y aquí la dejamos porque ya nos quedan 2 minutos y 7 segundos. ¿Sí? Mis hermanos, pues, qué ricura, ¿eh? En verdad, qué ricura, ¿eh? El poder traer todo esto. Para mí está siendo algo rico. Y mira, no te lo estoy diciendo porque yo lo digo, no, sino porque también está produciendo un efecto en mí. Esa palabra que sale de mi boca está sirviendo de espejo para mí mismo y está regresando a mí en forma de cuchillo, de una espada de doble filo, y está cortándome también. Ese es el efecto que tiene la palabra del Eterno. Y mira que yo venía preparados con 2 temas para tratar de llevarte a que entiendas, y no he salido del primer tema. ¿Sí? ¿Cómo se llama el primer tema? Acuérdate, lo que sucede en la montaña determina el resultado de la batalla. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Yo te invito, no porque lo diga yo, no porque yo haya hablado, sino quítale el rostro mío, quítale mi voz y escucha la voz del Eterno en la enseñanza. Estúdiala. Creo que vas a edificarte muchísimo. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Javá Ministerios, sí, Congregación Judío Mesiánico Nazarena, que está ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Te doy la dirección en el 8 Bravo y Allende, sí, en el centro de la ciudad, en la calle Juan B. Tijerina, que es la calle principal, sí, de las principales, o antaño la principal, entre la calle Allende, Bravo y Allende. Ahí nos puedes visitar. Nuestro servicio Shabbat es a las 11 de la mañana. ¿Sí? Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo martes. Shalom.